sobran, pero hay uno en particular que a mí me llama la atención y le he pedido, incluso antes de iniciar la transmisión, le he pedido que nos aboquemos a tratar de entender y de explicar en qué consiste hoy por hoy el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto Castillo, porque se ha dado tal cantidad de protagonismo del titular de esta organización que muchos no callan al subrayar que Santiago Nieto es muy protagónico, pero se ha convertido en el brazo ejecutor, en el brazo justiciero de la Cuarta Transformación, que ha llegado para quedarse y cobrar venganza del pasado de los neoliberales. En fin. Usted lee más periódicos que yo, ya para qué le repito este tipo de lenguajes y mucho menos a Leo Zuckerman. Pero sí nos llama la atención, Leo, y te saludamos. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Leo. La Unidad de Inteligencia Financiera, tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, está violando procesos debidos. Sí. ¿Por qué? Porque da a conocer hechos concretos sin que incluso los sinodados hayan sido notificados. Y me refiero concretamente al caso de la prelatura de los legionarios de Cristo. Correcto. Según el periódico Reforma, está siendo investigado esta orden religiosa que está fundada por el padre Maciel, que estuvo involucrado en la pederastia durante años, en fin. Sí. Ya, ¿para qué voy a repetir esa historia terrible, infernal? Infernal, sí. Bueno, se denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera está viendo las finanzas de los legionarios y que sale que Marta Sagún, la esposa del expresidente Vicente Fox, metió la mano en las limosnas de los legionarios de Cristo y luego salen los protagonistas, dicen los legionarios, a nosotros no nos han avisado nada. Correcto. No hemos sido notificados. La señora Sagún dice, me están calumniando. Es decir, entonces uno pregunta, ¿cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿El terror? ¿La legalidad? ¿Por dónde nos vamos? A lo mejor fue muy extenso, pero... No, Pepe, lo dices bien y no es la primera vez que ocurre. Le ocurrió a Rosario Robles antes de que la metieran a la cárcel. Lo primero que hicieron fue congelar, si recordarás, sus cuentas bancarias. Sí. Y lo anunció primero que nada el Salvador Santiago Nieto, ¿no? Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto hay que decirle a la gente, depende directamente del secretario de Hacienda, es decir, es un empleado del secretario de Hacienda, pero en realidad es un subordinado del presidente de la República, no es una autoridad judicial, es una autoridad administrativa. Él tiene que solicitar a la Fiscalía General de la República. No, para congelar las cuentas. No. A la Asociación de Bancos. Sí. Él lo que hace es le notifica a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dicen pues a Rosario Robles, por eso en este caso, congélenle sus cuentas porque está siendo investigada por los delitos de lavado de dinero o lo que sea. También se lo hicieron, por cierto, a Eduardo Medina Mora, si recordarás. Lo hicieron también, si no me equivoco, a Romero de Champs. Carlos Romero de Champs, el ex líder petrolero. O sea, ya van varias veces en este año. Pero antes, el gobierno. pero se hace antes. Sí, exacto. Y ese es el tema, que por un lado hay mucha gente que ha cuestionado a Santiago Nieto porque dice, hombre, se ha convertido, como tú dices, en un elemento como del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para castigar a personas que le son incómodas al Poder Ejecutivo. Y por el otro lado hay quienes dicen, oigan, cuidado, porque esto puede ser peligroso para delincuentes o presuntos delincuentes cuando efectivamente ya se les imputan un cargo porque no se está respetando el derecho al debido proceso. Entre otros, creo que hoy, no sé si fue hoy o ayer, fue el propio fiscal Alejandro Gertz Manero el que lo menciona, ¿no? Porque dice, oye, pues ahora sí que no me ayudes, compadre, en el sentido de que yo voy a tener que perseguir a muchos de estos y tú ya estás pudiendo quemar, ¿no?, la investigación. Esto lo dijo en la reunión de embajadores y cónsules. Correcto. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, dijo que la Fiscalía, como un órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, pero que hay unidades del gobierno que no respetan esa presunción de inocencia. La Fiscalía, como órgano autónomo, ha
sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del Gobierno, que no respetan esa presunción. Así que se los haremos saber de parte de usted, para ver si nos hacen un poco más de caso. Porque nosotros sí lo tenemos muy claro, y no hacemos ese tipo de afirmaciones que vayan contra la presunción de inocencia. Porque no son legítimas y además generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso. Y eso no lo hacemos. Pero hay quien sí lo hace. Así lo dijo el doctor Gertz Manero. Y ante esto, sí, el presidente de la República, Leo, ya fue hoy, ¿no? Prometió revisar los límites que tiene la unidad de inteligencia financiera. Y fue muy explícito cuando les dijo a quienes lo escucharon en la mañana y luego nos enteramos por los medios digitales sobre todo, dijo: Santiago Nieto Castillo me rinde cuentas directamente a mí. Directamente a mí. Vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar, porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades, y hay que respetar. Al mismo tiempo, es muy importante la unidad de inteligencia financiera, por aquello de que si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero. Follow the money. Follow the money. Pero luego el presidente dijo en esta misma declaración el día de hoy, en la mañanera, que al que le rinde cuenta Santiago Nieto y le consulta todo, es a él mismo. Yo te quisiera decir, dentro de todas estas declaraciones... Tenemos esa parte, la tenemos, sí. Venga. Ponla, por favor. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. O sea, no es echarle la culpa a él. Es que también, hablando con franqueza, imagínese si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero. No me corresponde. Pues ahí está, Pepe, ¿no? Mira, yo recupero de esto varias cosas que son importantes. Una, me gusta mucho lo que dice el fiscal Gertz Manero, de que es importante el derecho que tienen los procesados a un debido proceso y sobre todo de que son inocentes, Pepe. Es que eso cambió nuestro sistema, sí. Y creo que es muy importante que la gente lo entienda. La gente es inocente hasta que un juez la declare culpable. Y en ese sentido, me gusta mucho que el mismo fiscal general de la República, diga eso y diga que tienen derecho a un debido proceso. Segundo, me gusta mucho que el presidente le diga, pues bueno, esto está diciendo el doctor Alejandro Gertz Manero porque él está cuidando la autonomía de la Fiscalía General. Bueno, sí, no muchos, tú sabes que, hijo, llevamos cuántos años hablando de esta supuesta autonomía, y lo que está diciendo el presidente, pues nosotros sí respetamos esa autonomía, y bueno, tan es así que el propio fiscal puede hacer declaraciones de este tipo, ¿no? Ahora, regreso al tema de Santiago Nieto. Yo creo que, como dice el presidente, sí, follow the money, ¿no? Hay que seguirle la pista al dinero, pero creo que en bien de la República, lo que sería es que hay que guardar la discreción, el secreto de las investigaciones, porque a lo mejor en el ánimo de informar a la opinión pública que se está haciendo investigaciones, por ejemplo ahora a los Legionarios de Cristo y a Marta Sagún, eso puede acabar echando a perder el juicio si efectivamente encuentran que hubo delitos de estas instituciones o de estas personas. Déjame ponerlo así, se le puede caer el juicio a los culpables
por adelantarse mediáticamente, porque estarían violando el derecho al debido proceso de los inculpados. En ese sentido, lo que dice el presidente, vamos a tener una charla para ver los límites de hasta dónde podemos informar o no. Creo que es muy importante. Y en ese sentido también quiero decirte, Pepe, que creo que ha sido muy discreto el doctor Gertz Manero en su paso como fiscal general de la República. Hemos tenido procuradores que les encantan los reflectores, ¿no? El protagonismo. El protagonismo. La verdad es que yo celebro que tengamos un procurador pues que sea muy prudente, muy sensato, poco mediático, que esté más concentrado en hacer justicia que en avivar el tribunal de la opinión pública, ¿no? Era muy protagónico Gertz Manero cuando fue jefe de la policía, cuando fue secretario federal de Seguridad Pública. Correcto. Con el gobierno, al principio el gobierno de Vicente Fox. Correcto. Me acuerdo muy bien. Así es. Después dejó de serlo. Sí. Se dedicó a la rectoría de una universidad. Sí, la Universidad de Puebla, de las Américas, pero la que está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Así es. Sí, y bueno, siempre que lo hemos buscado, siempre responde inmediatamente totalmente a los llamados, pero él no anda ofreciéndose. No, y la última vez que salió de manera generalizada a los medios fue para hacer, creo, una declaración muy interesante acerca de cómo encontró a los 100 días de haber tomado posición como fiscal general de la Nación, cómo encontró la fiscalía, la hora fiscalía, y la verdad era un panorama bastante desastroso, ¿no? Yo creo que el fiscal Gertz Manero, con mucho tino, ha decidido, yo voy a hablar cuando tenga que hablar, pocas declaraciones, pero que sean contundentes. En este sentido, creo que la declaración de ayer acerca de la unidad, también fíjate lo cuidadoso que es, porque no dice la unidad de inteligencia financiera, hay una unidad, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, y bueno, todos lo interpretamos como se debe de interpretar. Creo que es muy prudente en ese sentido, y pero creo que es una declaración que se tiene que atender de la manera más eficaz por parte del gobierno de López Obrador, porque mira, Pepe, todos los gobiernos quieren sacarle raja política a los asuntos judiciales. Eso es una cosa aquí en México y en todo el mundo, pero hay que entender que al final del día lo importante es que los presuntos delincuentes paguen por esos delitos, por esos crímenes, y eso pasa por un proceso judicial y no por avivar el tribunal de la opinión pública con declaraciones que a lo mejor luego se caen en un juicio, ¿no? Las llamas del infierno de la opinión pública. Que son durísimas. Son durísimas. Durísimas, sí queman. Tan durísimas que, bueno, lo hemos visto este año con muchos casos, ¿no? Pero también pueden ser muy duras las llamas de los tribunales de verdad, y si no, pues hay que preguntarle a Rosario Robles, ¿no? Que está injustamente en la cárcel. Y lo quiero decir, independientemente de que sea o no culpable o inocente de lo que se le acusa, el crimen, el delito por lo que presuntamente la están acusando, no es un delito grave, debería estarse defendiendo en su casa, desde fuera, con un orden, a lo mejor con un brazalete electrónico, a lo mejor teniendo que ir a firmar cada lunes, en fin, pero la metió el juez, que aparte luego nos enteramos que era el sobrino de Dolores Padierna. Y vino la venganza. Pues sí, la tienen injustamente en la cárcel en un delito, insisto, que no merece prisión preventiva. Entonces, ahí es donde uno dice, hombre, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la justicia? En fin, puede ser muy duro el tribunal de la opinión pública, pero también pueden ser muy duros los fiscales, que en un ánimo de revancha o de venganza política también pueden ser durísimos, Pepe, ¿no? Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches, gracias. El maestro Leo Zuckerman y sus minutotes.